Nadie lo vio venir, ni siquiera él. Stico estaba sentado en silencio, como lo había hecho durante los últimos meses. Su figura simple, casi invisible ante los ojos de un mundo que solo valora lo ruidoso, parecía no ocupar espacio. Pero por dentro, Stico estaba construyendo un imperio. Él había estado cambiando, no con grandes anuncios en redes sociales, ni con discursos motivacionales vacíos. Se estaba reconstruyendo con la herramienta más olvidada de la modernidad, la disciplina silenciosa. Stico había dejado atrás la necesidad de ser el centro de atención, había aprendido a respirar antes de explotar, a observar antes de juzgar y a no depender tanto de los likes o la aprobación externa para sentir que valía algo. Por primera vez en años, sentía estabilidad, una paz pequeña, frágil como el cristal, pero real. Hasta que llegó esa voz. Lo que ocurrió después fue el tipo de ataque que no deja cicatrices en la piel, pero destruye identidades enteras. Una sola frase, un comentario venenoso de esos que se clavan en el pecho y si no sabes cómo sacarlos, se quedan ahí, por años. Esa noche, Stico casi se rompe, casi tira por la borda meses de trabajo interno, pero lo que hizo en lugar de rendirse es lo que cambió su vida para siempre. Y es la razón por la que hoy, esta historia puede ser el inicio de tu propia fortaleza emocional. Si alguna vez sentiste que una sola crítica te robó el sueño, quédate, porque el camino de Stico hacia la mentalidad estoica real empieza en este campo de batalla. Todo empezó en un lugar común, un espacio normal, una conversación cualquiera entre personas que dicen ser amigos. Stico, en un momento de vulnerabilidad, compartió un pequeño avance, una idea, un intento de ser mejor. Y entonces, ocurrió. Alguien se rió. No fue una carcajada escandalosa, fue una risa breve, seca. Una risa que llevaba veneno en el tono. Luego vino la frase que actuó como un mazo. No sé por qué te esfuerzas tanto, Stico. Igual no eres nada especial. Nada especial. Esa frase no golpeó su cara, golpeó su raíz. Porque el gran miedo de Stico, y quizás el tuyo también, es que el mundo tenga razón. Que todo el esfuerzo por mejorar sea solo un disfraz para alguien que, en el fondo, se siente insignificante. Para entender por qué esto dolió tanto, hay que mirar quién era Stico antes de encontrar el estoicismo. Él era, como millones de personas hoy, un reactivo emocional. Si alguien lo criticaba, se hundía durante días. Si lo ignoraban, buscaba desesperadamente llamar la atención. Vivía en la prisión de la opinión ajena. El hombre moderno no sufre por falta de comida o refugio, sufre por el exceso de ruido, opiniones, comparaciones, expectativas. Stico era un esclavo de ese ruido. Él creía que ya era libre, pero esa frase, "no eres nada especial", le demostró que todavía tenía cadenas. Su mente empezó a gritar, ¿y si tiene razón? ¿Y si mi progreso es una mentira? Esa noche, Stico caminó solo de regreso a casa. No respondió al ataque, no discutió. Pero ese silencio no era poder, era parálisis. Por dentro su mente estaba en llamas. Una crítica no duele por las palabras que se usan, sino por la inseguridad que despierta. Y Stico estaba a punto de volver a ser el hombre que mendigaba validación para no sentirse vacío. Estaba a un paso de reaccionar, de pelear, de demostrar, de perder su paz. En este mundo lleno de opiniones tóxicas, Stico estaba enfrentando la prueba de fuego. ¿Cómo dejar de tomarse todo personal? Estaba a punto de descubrir que la mentalidad estoica no es leer libros, es saber qué hacer cuando tu identidad es atacada. ¿Cómo se desarrolla una disciplina inquebrantable cuando el mundo te dice que no vales nada? Esa noche, en la oscuridad de su habitación, Stico no encontró una frase bonita de un libro. Encontró una verdad cruda que tú también necesitas escuchar. Esto no es sobre ellos. Esto es sobre cómo interpreto yo el mundo. Pero antes de que la calma llegara, la tormenta interna tenía que empeorar. Porque la guerra más difícil no es contra quien te insulta, sino contra la voz que dentro de ti le da la razón.
Stico no durmió bien esa noche. No fue porque el mundo exterior estuviera en peligro, sino porque su propio mundo interior se estaba desmoronando. El verdadero dolor no estaba en la frase que escuchó horas antes. El verdadero veneno era lo que vino después. El eco. En el silencio de su habitación, esa voz volvía una y otra vez, como un martillo golpeando el mismo clavo. No eres nada especial. Ahí estaba Stico, solo, peleando contra una sombra invisible que parecía más fuerte que cualquier gigante. La mayoría de la gente cree que una crítica duele en el momento exacto en que se lanza. Pero no es así. La crítica más peligrosa de todas es la que sigue hablando cuando el agresor ya se ha ido. El ataque externo dura segundos, pero el ataque interno puede durar años si no sabes cómo detenerlo. Stico caminaba por su cuarto, se sentaba, se levantaba, miraba su teléfono con una urgencia eléctrica en los dedos. Por primera vez en mucho tiempo, quería hacer exactamente lo que el estoicismo intenta curar. Quería reaccionar. Quería demostrar su valor. Quería defenderse. Quería escribir un mensaje largo y elocuente que explicara por qué esa persona estaba equivocada. Quería justificar su propia existencia, porque eso es lo que hace alguien que está herido. Busca desesperadamente recuperar el control a través de la aprobación de los demás. El viejo Stico estaba despertando. Una parte de él gritaba con orgullo: «No voy a dejar que me hablen así». Pero otra parte, más oscura y profunda, susurraba con miedo: «Tal vez merezco esto». Esta es la tragedia del hombre moderno. Quiere ser fuerte, pero se siente frágil. Quiere silencio, pero su cabeza está llena de ruido. Quiere ser respetado, pero depende tanto de lo externo que le entrega las llaves de su felicidad a cualquiera que pase por la calle. Stico estaba al borde de caer nuevamente en esa prisión, la prisión de la opinión ajena. Stico tomó el teléfono. Sus dedos estaban listos sobre el teclado. Tenía la respuesta perfecta, un ataque de vuelta que lo haría sentir superior por un instante. Estaba a punto de enviar un mensaje cargado de ego. «Hablas así porque no entiendes nada de mi esfuerzo». Pero justo antes de presionar «enviar», su mano se detuvo. Porque en ese segundo de silencio, recordó la lección más dura que la vida le había enseñado. Cada vez que reaccionaba, perdía. Siempre. Reaccionar nunca lo había salvado, nunca lo había hecho libre, solo lo había convertido en un esclavo del momento y del humor de otra persona. Stico respiró profundamente. Entendió que, aunque no podía controlar lo que decían de él, sí tenía el control absoluto sobre lo que hacía con esas palabras. El mundo siempre va a juzgar y siempre va a hablar. La pregunta que Stico se hizo y que tú deberías hacerte ahora es: ¿quién gobierna dentro de ti? ¿Tu paz o las palabras de un extraño? En ese momento, Stico se dijo algo que cambió el rumbo de su noche. Si mi valor depende de su boca, entonces nunca fue mío. Esa frase lo golpeó más fuerte que la crítica misma, porque mientras necesitara que otros lo definieran, nunca sería dueño de su destino. Por primera vez, Stico eligió no responder, pero no fue por miedo ni por debilidad, fue por pura fuerza. Existe un tipo de poder que la sociedad moderna no entiende: el poder de no reaccionar, el poder de no dar explicaciones, el poder de quedarse quieto mientras los demás pierden el control. Stico soltó el teléfono. En ese pequeño acto de autocontrol hubo más disciplina que en 1000 discursos sobre la fuerza. Estaba aprendiendo lo que millones buscan hoy en día: cómo ser fuerte emocionalmente, cómo dejar de buscar aprobación y cómo controlar la mente en tiempos de crisis. Pero esto no era la victoria final, era solo el inicio, porque lo más duro todavía estaba por venir: aceptar que el verdadero problema no era la crítica, sino su propio ego herido. Si tú también has sentido esa urgencia desesperada de defenderte, de probar que vales algo, o de reaccionar ante una injusticia, quédate, porque Stico está a punto de descubrir algo que lo cambia todo. El juicio externo no tiene poder para destruirte, a menos que tú mismo le abras la puerta de tu casa. Stico pensó que el silencio de la noche anterior
era la victoria final. Creyó que, al no responder el mensaje, ya había ganado la batalla. Pero al despertar, la realidad lo golpeó de nuevo. La herida seguía ahí. No sangraba hacia afuera, donde el mundo pudiera verla. Sangraba hacia adentro. Porque el problema real nunca fue el comentario del día anterior. El problema, la pregunta que no lo dejaba respirar era, ¿por qué le importó tanto? Stico salió a caminar para despejar la mente. El mundo seguía su curso habitual. La gente reía en las terrazas, los autos pasaban con prisa y la vida continuaba como si nada hubiera pasado. Y sin embargo, él se sentía diminuto. Sentía que esa frase nada especial había reducido todo su esfuerzo a cenizas. Se detuvo frente al escaparate de una tienda y miró su reflejo. Fue ahí cuando se hizo la pregunta más incómoda que un hombre puede hacerse: ¿por qué esto tuvo el poder de destruirme? La respuesta no llegó con ruido, sino con un silencio pesado. Como todas las verdades que duelen, vino desde el fondo de su ser. Stico comprendió que la crítica no era el veneno. El veneno era su propio deseo desesperado de ser validado. No estaba herido por lo que dijeron de él. Estaba herido porque una parte de su mente ya lo creía. Aquí es donde muchos fallan. Una crítica solo duele si toca una inseguridad que ya existe. Si alguien te llama por un nombre que no es el tuyo, no te ofendes, porque sabes que no eres tú. Pero cuando alguien critica tu valor y te duele, es porque tu confianza verdadera todavía está construida sobre arena. Stico se dio cuenta de una verdad brutal. Toda su vida había intentado ser suficiente para los demás, pero nunca se había preguntado si era suficiente para sí mismo. En esa caminata, Stico recordó momentos que prefería olvidar, cuando fue ignorado, cuando fue subestimado, cuando sintió que no destacaba. Entendió que no estaba luchando contra la persona que se rió de él. Estaba luchando contra su propia versión antigua. Ese viejo Stico que necesitaba aplausos para sentirse vivo. El hombre que se rompía si no recibía respeto externo. Esa crítica solo había servido como un foco que iluminaba sus grietas internas. Sentado en una banca del parque, Stico aplicó una de las lecciones más potentes del estoicismo moderno. Las personas hablan desde su propio mundo, desde sus propias frustraciones y heridas. El error de Stico, y el error que quizás tú estás cometiendo ahora mismo, es creer que las palabras de otros son un veredicto final sobre quién eres. Sus palabras son solo ruido si tú decides no darles autoridad. Por primera vez, Stico dejó de mirar hacia afuera buscando respuestas y miró hacia adentro. Se preguntó, ¿si mañana todos me aprobaran, eso me haría realmente más valioso? La respuesta fue un rotundo no. ¿Y si todos me criticaran, eso me destruiría? Tampoco, porque el valor real de un hombre no se negocia con el público, se construye en privado, en el silencio del autocontrol y la disciplina. Stico identificó al enemigo real, la dependencia. Depender del reconocimiento, del aplauso o de la ausencia de críticas es vivir como un prisionero. Esto es lo que tantas personas buscan hoy. Cómo ser fuerte mentalmente, cómo no depender de la validación externa y cómo construir una confianza verdadera. Stico aceptó que nadie vendría a rescatarlo, nadie le daría la seguridad que le faltaba. Esa seguridad tenía que nacer del fuego interno. Se levantó de la banca con una nueva firmeza en las piernas. Respiró el aire fresco y se hizo una promesa que cambió el resto de su historia. No voy a vivir más como un hombre que se explica. Voy a vivir como un hombre que se sostiene. Ese fue el inicio del verdadero dominio interno. El estoicismo real no es parecer fuerte por fuera, es dejar de ser controlado por lo que ocurre afuera. Si tú también has sentido que una crítica despierta un dolor que parece venir de hace años, no te vayas. Porque ahora viene la parte más difícil y emocionante. Vamos a ver cómo Stico convierte ese golpe en combustible puro para su transformación. Stico está a punto de demostrar que el hombre que se gobierna a sí mismo es finalmente intocable. Después de entender la raíz de su herida, Stico ya no podía volver atrás. Porque una vez que ves la verdad,
No puedes fingir que no la viste. Y la verdad para Stico era simple, pero pesada. La crítica no lo había destruido, solo había revelado las partes de su carácter que todavía necesitaba fortalecer. Stico no buscó venganza, ni publicó frases motivacionales en sus redes para demostrar que estaba bien. Él hizo algo mucho más raro en estos tiempos. Se volvió disciplinado en silencio. Él comprendió que la respuesta más poderosa a un ataque no es una defensa, sino una transformación total. Esa misma noche, escribió en un trozo de papel una sola frase que se convertiría en su brújula. No voy a ser definido por el ruido. Ese papel no era solo una nota, era una promesa inquebrantable. Desde ese día, Stico empezó a entrenar su mente como quien entrena un músculo para la guerra. No se trataba de estudiar filosofía en una biblioteca, sino de practicarla en el barro de la vida real. Stico diseñó un nuevo código de conducta. Cuando alguien lo juzgaba, se obligaba a respirar profundamente antes de emitir una sola palabra. Cuando sentía la urgencia eléctrica de justificarse, se quedaba quieto, permitiendo que el impulso se disolviera en el aire. Cuando su ego le suplicaba que buscara aprobación, él volvía al control de su respiración y su centro. Eran actos pequeños, casi invisibles para los demás, pero eran actos de libertad absoluta. Porque el autocontrol no es represión, es gobierno interno. Stico analizó la diferencia entre su yo del pasado y el hombre que estaba construyendo. Antes, él vivía en reacción constante. Si alguien hablaba, él se alteraba. Si alguien criticaba, él se derrumbaba. Ahora él vivía en observación. Si alguien hablaba, él observaba. Si alguien criticaba, él aprendía. Si alguien juzgaba, él simplemente seguía adelante. Eso es el poder silencioso. Eso es la fuerza real que el algoritmo de la vida no puede ignorar. Stico entendió que la crítica es, físicamente, solo sonido. El significado, el peso y el veneno se los das tú. Si tú no le abres la puerta de tu mente, esas palabras mueren en el umbral. La mayoría de las personas sufre dos veces, una por lo que realmente ocurre y otra por la historia que se cuentan a sí mismos sobre lo que ocurrió. Stico decidió sufrir solo una vez por lo inevitable, pero nunca más por lo imaginario. Cada vez que el eco de aquella frase venenosa regresaba a su cabeza, Stico no se hundía. En lugar de eso, se preguntaba con frialdad, ¿qué parte de mí todavía es tan débil que permite que esto me controle? Así, la crítica dejó de ser un ataque para convertirse en un espejo, en un entrenamiento de alto nivel, en el combustible que alimentaba su disciplina. El hombre que madura no se pregunta por qué lo atacan, sino por qué permite que el ataque tenga autoridad sobre él. Con el paso de las semanas, algo extraño ocurrió. El entorno de Stico empezó a notar un cambio, pero no era algo que él dijera, era algo que él era. No había arrogancia, había estabilidad. Ya no respondía rápido, ya no se explicaba, ya no competía por la atención de nadie. Caminaba con la calma de alguien que finalmente se pertenece a sí mismo, y eso provoca algo inevitable en el ser humano: respeto. El mundo siente cuando alguien ha dejado de pedir permiso para existir. Stico no se volvió invencible, se volvió inquebrantable. No porque ya nada le doliera, sino porque el dolor ya no tenía el poder de destruirlo por dentro. Esto es lo que significa tener una mentalidad estoica en el siglo XXI. Una noche, mientras el silencio volvía a reinar en su habitación, Stico llegó a una conclusión definitiva. La gente puede decir lo que quiera, pero no puede vivir dentro de mí, a menos que yo les entregue las llaves. Esa fue su verdadera victoria. No contra ellos, sino contra su propio ego. Si tú también estás cansado de que las opiniones de los demás controlen tu estado de ánimo, quédate, porque falta el tramo final de esta historia. El momento donde Stico entiende que su transformación no era solo para él, sino que se convertiría en un mensaje para todos aquellos que luchan en silencio. Stico no cambió para impresionar a nadie, ni buscó transformarse para que el mundo finalmente lo aplaudiera. Cambió porque llegó a un punto de quiebre.
Estaba harto de ser un esclavo de lo externo, un rehén de las palabras ajenas. Y es precisamente ese cansancio el que el mundo nunca olvida. Hay algo magnético y distinto en un hombre cuando deja de necesitar ser aceptado por los demás. Pasaron las semanas y luego los meses. Aquella crítica que antes lo quemaba por dentro quedó atrás, no porque desapareciera el ruido, sino porque ese ruido ya no tenía poder sobre él. Stico seguía escuchando opiniones y viviendo en el mismo mundo caótico, pero ahora nada entraba con tanta facilidad en su fortaleza interna. Su silencio ya no era una señal de inseguridad o miedo, se había transformado en dominio y presencia. Sin que él lo buscara, las personas a su alrededor empezaron a mirarlo de otra manera. No fue porque Stico gritara más fuerte o impusiera sus ideas, fue porque gritaba menos. En un mundo lleno de hombres que reaccionan por impulso ante cualquier estímulo, un hombre que se mantiene imperturbable es visto como un fenómeno de fuerza. Un día, alguien le preguntó directamente cómo lograba no tomarse todo de forma personal. Stico no respondió con teorías complicadas ni citó libros de memoria. Simplemente dijo, aprendí por cansancio. Esa respuesta corta y honesta valía más que 1000 discursos de motivación vacía. Stico descubrió un secreto del estoicismo real. La verdadera autoridad no se exige, se transmite a través de la energía interna, la coherencia y la firmeza. Cuando un hombre se gobierna a sí mismo, todos a su alrededor lo sienten. La mayoría de las personas viven persiguiendo validación y defendiéndose de ataques imaginarios. Ver a alguien tranquilo en medio de la tormenta les recuerda lo que ellos mismos han perdido. Así, Stico se convirtió en un espejo de lo que es posible alcanzar con fortaleza emocional. Él comprendió una regla fundamental de la vida. El mundo siempre intentará provocarte, porque un hombre que se deja provocar es un hombre controlable. Pero un hombre que se domina a sí mismo es esencialmente intocable. No se trata de ser frío o indiferente, sino de ser libre, libre del juicio, libre del teatro social y libre de ser definido por la boca de los demás. Una noche, al recordar aquella frase que inició todo, no eres nada especial, Stico sonrió con una calma profunda. Entendió que esa crítica no vino a destruirlo, sino que fue el empujón, el fuego y la prueba necesaria para formarlo. Stico no quería ser un gurú ni un influencer más, solo quería compartir su proceso porque sabía cuántos hombres están perdiendo batallas internas en silencio en este momento. Hombres que sonríen por fuera, pero que se rompen internamente con un solo rechazo o una burla. Así nació su camino, no como un maestro perfecto, sino como un testimonio vivo de que es posible reconstruirse desde las cenizas del ego. Esto es lo que representa Stico en silencio, mentalidad estoica moderna aplicada al mundo real. ¿Cómo no reaccionar ante críticas y dominar el ego? Vivir con paz interior y ganar respeto sin hablar demasiado. Stico no enseña desde un pedestal, enseña desde la cicatriz. Y eso es lo que realmente conecta con el alma de quien lo escucha. Stico entendió una verdad que ahora te entrega a ti. No necesitas destruir a quien te critica, ni necesitas convencer a nadie de tu valor. Solo necesitas volverte sólido, porque cuando tú cambias tu núcleo, el juicio externo se vuelve totalmente irrelevante. Si tú también has vivido cargando las palabras de otros como si fueran cadenas pesadas, quédate un momento más, porque en el último bloque, Stico te dejará la lección final, una herramienta práctica y real para que hoy mismo des el primer paso para gobernarte a ti mismo. Stico nunca olvidó esa crítica, pero no la guardó en su memoria porque todavía le doliera, sino porque fue el recordatorio exacto de su despertar. Algunas palabras vienen al mundo con la intención de destruir, pero otras, si sabes cómo recibirlas, vienen para revelar tu verdadera fuerza. Esa frase venenosa fue, irónicamente, el inicio de su dominio interno. Desde aquel día, Stico comprendió una verdad que lo cambió todo. El mundo siempre va a tener una opinión sobre ti, pero tú eres el único que decide si esa opinión tiene permiso para gobernarte. La mayoría de las personas en la actualidad
no viven en paz. Viven en un estado de reacción constante. Reaccionan al comentario de un desconocido, al rechazo de un amigo o a lo que otros piensan en las redes sociales. Y así, se pasan la vida entera siendo controlados por factores externos que ni siquiera pueden modificar. Stico decidió mirar al mundo tal como es, un lugar lleno de ruido. Pero también descubrió que, en medio de ese caos, siempre puedes elegir la firmeza. Stico no necesitó dar conferencias ni citar libros complejos para demostrar su cambio. Simplemente vivió bajo una premisa sencilla: no es lo que dicen de mí, es lo que yo hago con eso. Una crítica solo tiene el poder que tú le entregas cuando le cedes tu identidad. Y Stico finalmente había dejado de entregar sus llaves. Para sobrevivir y prosperar en un mundo tóxico, Stico desarrolló una regla de oro de 3 pasos que tú puedes empezar a usar hoy mismo cada vez que escuches una crítica. 1. ¿Esto está bajo mi control? Si la opinión es de otro, no te pertenece. Suéltala. 2. ¿Esto es verdad o es solo ruido? No todo lo que se dice merece un espacio en tu mente. Aprende a filtrar el veneno de la realidad. 3. ¿Voy a reaccionar o voy a gobernarme? Recuerda que el autocontrol es la única libertad verdadera. Esto no es teoría filosófica. Esto es estoicismo real puesto en práctica. Stico aprendió lo que el mundo moderno parece haber olvidado. Un hombre fuerte no es el que más grita, sino el que no se rompe. Un hombre firme no es el que responde con rapidez, sino el que tiene la disciplina de respirar primero. El hombre más respetado no es aquel que se defiende todo el tiempo, sino aquel que ya no necesita hacerlo porque su valor reside dentro de sí mismo, no en el juicio ajeno. Y quizás este mensaje es exactamente para ti. Tal vez tú también llevas años cargando con frases, comentarios o heridas que nadie más ve. Escucha bien, no tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes que convencer a nadie de tu valor ni vivir reaccionando a cada ataque. Solo tienes que empezar a pertenecerte a ti mismo. Hazlo con un acto pequeño hoy. Elige no responder, elige no explotar, elige simplemente quedarte firme en tu centro. Stico caminó una última vez en silencio, pero ya no como aquel hombre inseguro que conocimos al principio. Ahora caminaba como alguien que entendió que el respeto más importante es el propio. La paz más real es aquella que nadie te puede quitar, simplemente porque nadie te la dio. Una crítica que pudo haberlo destruido terminó siendo el cimiento sobre el cual construyó su libertad. Si esta historia resonó contigo, no es una casualidad. Es una señal de que tú también estás despertando. Aquí en Stico en Silencio, no gritamos ni predicamos. Aquí nos reconstruimos en calma, con firmeza y sobre todo, en silencio. Suscríbete ahora si estás listo para dejar de ser un rehén de las opiniones ajenas y empezar a gobernarte a ti mismo. Déjame en los comentarios, ¿qué crítica te marcó en el pasado y qué vas a hacer con ella a partir de hoy? Tu historia de transformación también puede empezar en este preciso momento. Si tu valor depende de la opinión ajena, nunca fue realmente tuyo. Deja de ser un rehén del ruido y conviértete en el dueño de tu propio silencio.